Primero solicitarles que tengamos la modificación de nuestro orden del día y empecemos por en primer lugar, la presentación del informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, en segundo lugar, del programa de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, la presentación y firma, que es nada más en el caso de la Junta Directiva, de las actas de trabajo de las reuniones ordinarias de la Comisión, y también aprobaremos el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites de nuestro país en el ejercicio multinacional UNITAS Pacífico. Entonces, si estamos de acuerdo en esta modificación, les pediría, por favor, quienes estén de acuerdo, levanten la mano. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos entonces a dar inicio a esta reunión de trabajo en lo que contamos con el quórum correspondiente. Aquí están las palabras. Gracias. Muchas gracias. Primero lo del plan de trabajo y demás. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles, compañeras y compañeros, que hemos enviado a sus oficinas el informe de labores de este último año legislativo. Como recordarán, se hace cada año. Ya lo tienen en sus oficinas desde hace un par de días. Si alguien tiene algún comentario al respecto, para que si no pudiéramos pasar a su votación. Si no tenemos ningún comentario, le solicito a la senadora Marcela Guerra si puede tomar la votación correspondiente a nuestro informe de labores, por favor. Sí, muchas gracias, senadora presidenta. Empezamos desde la izquierda, se presentan y con su voto, por favor. Gracias. Manuel Cota, a favor. Gracias. Jesús Priego, a favor. Ana Guevara, a favor. Carlos Romero Hicks, a favor. Luz María Beristain, a favor. El micrófono, güera, por favor, para que quede en el aire. Luz Beristain, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Bueno, pues por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senadora. Se aprueba entonces nuestro informe de actividades. Pasamos entonces a la presentación del programa de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el segundo año de ejercicio de esta legislatura. También este documento ha sido enviado a sus oficinas con antelación. ¿Algún senador o senadora tiene algún comentario al respecto? Al no ser así, le solicito, por favor, senadora Marcela Guerra, si puede, por favor, someter a votación el documento. Con gusto. Se somete a votación el documento. Por favor, de presentarse y de emitir su voto de izquierda a derecha. Adelante, senador. Manuel Cota, a favor. Jesús Priego, a favor. Ana Guevara, a favor. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Luz María Beristain, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Por unanimidad se aprueba el documento. Muchas gracias, señora senadora. Quiero comunicarles que también se han enviado a los integrantes, bueno, las integrantes, en este caso 100% las integrantes, las actas que corresponden a las reuniones ordinarias de la Comisión de Relaciones Exteriores. La Secretaría Técnica se las estará recabando las firmas de las integrantes de la Junta Directiva durante la reunión. Todas estas actas ya fueron enviadas también a sus oficinas. Yo no tengo ni siquiera esto, nunca me lo... Vamos ahora a pasar a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional UNITAS Pacífico, que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016 frente a las costas de Panamá. Este dictamen también les ha sido distribuido con anterioridad. Ha sido además un tema en el que ha participado la Secretaría de Marina en ocasiones anteriores. Básicamente el presidente de la República, a través de la Secretaría de Marina, nos ha remitido apenas la semana pasada, por eso fue también la premura de la reunión, una solicitud para la salida de tropas en cumplimiento del mecanismo de diálogo entre poderes que establece el artículo 76 constitucional. A la Comisión de Marina también le correspondió analizar este proyecto de dictamen que ya hemos circulado, y en cuanto a nuestra comisión,
nos hemos abocado a analizar las implicaciones de esta potencial salida de tropas para el respeto y eficiencia de los principios que rigen nuestra política exterior. La finalidad de estos ejercicios, como ustedes bien lo saben, es fortalecer el intercambio de experiencias, el adiestramiento de las fuerzas y, por supuesto, la actualización de la doctrina naval. Es por ello, compañeras y compañeros, que presentamos este proyecto de dictamen que trata de ejercicios que han demostrado ya ser altamente útiles para la Marina de México, para la capacitación y contacto con otras Fuerzas Armadas, y todo ello en beneficio de nuestro país. El dictamen se encuentra en sentido positivo y propone autorizar al titular del Ejecutivo Federal la salida de tropas fuera del territorio nacional, concretamente la Armada de México, para participar en el ejercicio multinacional UNITAS Pacífico. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, le solicito, por favor, senadora Guerra, si puede someter a votación el proyecto de dictamen, por favor. Sometemos a votación el dictamen, el dictamen de discusión del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Marina, porque se autoriza al Ejecutivo Federal a permitir la salida de elementos de la Armada de México. Como siempre, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada, nominalmente, y empezando por la izquierda, señor senador Cota. Manuel Cota, a favor. Jesús Priego, a favor. Ana Guevara, a favor. Luz María Beristain, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senadora Marcela Guerra. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional UNITAS Pacífico, que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016 frente a las costas de Panamá. Le solicito, por favor, a la Secretaría Técnica recabe las firmas de las y los senadores integrantes de esta comisión y coordinemos con la Comisión de Marina para que el día de mañana, insisto, la premura de las fechas es complicada, mañana mismo pudiera estarse votando en el pleno de este Senado. Y pedimos aquí que abogue por este permiso a la senadora Ana Gabriela Guevara, quien además es integrante de la mesa directiva de este Senado de la República. Nuestro siguiente tema en el orden del día es la reunión con el ingeniero Rafael Paquiano Alemán, quien no debe tardar en llegar. Entonces, pues le pregunto aquí a las integrantes de nuestra Junta Directiva si abrimos un receso o si quieren ir discutiendo el tema, pero creo que sería más interesante escuchar al secretario primero. Entonces, abrimos un receso de 10 minutos, en lo que se supone que en 10 minutos llega el secretario. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hemos sido muy eficaces. Bienvenida al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ingeniero Rafael Paquiano. Secretario, nos da mucho gusto tenerlo por aquí. También, por supuesto, nos da muchísimo gusto tener al ingeniero Mario Molina, quien nos ha llenado de orgullo a los mexicanos. Muchas gracias. Y, por supuesto, también a todo el equipo de la Secretaría. Bienvenidos. El día de hoy, como todos sabemos, tenemos la importante tarea de revisar y entrar a un proceso histórico en el que México reafirma su compromiso con el medio ambiente a través del Acuerdo de París. Para dar cuenta de los aspectos más relevantes del acuerdo y estar en esta comisión en condiciones para una posible aprobación, resulta muy valioso y provechoso que se encuentren entre nosotros, tanto el secretario, el doctor Molina, a quienes agradecemos su disposición para seguir impulsando este acuerdo. Gracias por su visita, sean bienvenidos a esta Comisión de Relaciones Exteriores y al Senado de la República. Durante la tercera conferencia de las partes, en el lejano 1997, se dio un gran salto en la dirección correcta con la adopción del Protocolo de Kioto. Sin duda, este mecanismo ha contribuido enormemente a abrir los ojos de los escépticos. Los efectos catastróficos del calentamiento global son reales. Las consecuencias de no actuar son irreversibles. No obstante, sin ganas de minimizar la relevancia del tratado, se ha demostrado que la falta de dientes del protocolo y la exención de los países en vías de desarrollo de comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto este acuerdo obsoleto e insuficiente.
Por ejemplo, en 2012, el nivel de estos gases no mostró señales de reducirse, sino al contrario, aumentaron 7% en comparación con niveles de 1990. Asimismo, datos recientes de la NASA aseguran que la primera mitad de 2016 ya sobrepasó los máximos de temperaturas anteriores como resultado del exceso de calor acumulado en la atmósfera. Todo esto ha comprobado que se necesita con urgencia una propuesta más ambiciosa. Se necesita un nuevo marco convencional con mayores compromisos y mejores objetivos. Y es así que después de muchos años vio luz el Acuerdo de París, el cual ha logrado unir a 179 países y un bloque económico bajo un mismo objetivo. Para entrar en vigor se necesita la aprobación del 55% de los países signatarios. Es así que, como parte de las facultades exclusivas que tiene conferidas el Senado de la República para aprobar los tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo, estamos ante un proceso de la mayor relevancia, el cual podrá colocar a México como uno de los impulsores de esta oportunidad sin precedentes. Hasta hoy son 26 los países que han ratificado su compromiso hacia las obligaciones de mitigación y adaptación, incluyendo Estados Unidos y China, los dos países que, en su conjunto, contribuyen al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos ocupa, pues, un acuerdo que descifra grandes metas, que de cumplirse se dice que traería grandes beneficios a nuestro país, no solo en términos medioambientales, sino sociales y también económicos. Nuestros apreciables invitados podrán ahondar en estos beneficios. Sin embargo, quisiera enfatizar que el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 señala que, dadas las condiciones geográficas y sociales desfavorables, nuestro país es altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, y más las mujeres, quienes son 14 veces más vulnerables al impacto de los fenómenos ambientales. Por ello, y aunado a las expectativas alrededor de los compromisos suscritos, resulta tan valioso que durante la 21ª Conferencia de las Partes, la delegación mexicana haya presionado consistentemente por incluir la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la protección de los derechos humanos y derechos indígenas como directrices fundamentales para el Acuerdo de París. Nuestro reconocimiento en esta importante labor. Esto demuestra que el desarrollo, tanto económico como social, está estrechamente relacionada con la preservación del medio ambiente. Como es sabido, las actividades primarias son de suma relevancia para el país. Al cierre de 2015, el sector agroalimentario contribuyó con el 8.12% del PIB total. Tan solo la actividad agropecuaria contribuyó con el 3.1% y la industria alimentaria con el 3.8%. Si bien puede sonar escaso, son los que realizan la mayor contribución al PIB nacional. Además, este sector emplea 6.5 millones de personas anualmente, lo que representa el 13.1% de la fuerza de trabajo. Igualmente, cabe resaltar que el 22% de la población vive en zonas rurales. Sí, nos enfrentamos a un gran reto: procurar el medio ambiente, proteger la biodiversidad, mitigar los estragos del cambio climático, a la vez que se propicie el desarrollo sustentable e incluyente de nuestro país. No será una tarea sencilla, pero considero que siguiendo las prácticas legislativas y las políticas públicas adecuadas podemos lograrlo. No estamos ante un capricho o una medida coyuntural, estamos asumiendo compromisos para la supervivencia de la humanidad. Asumamos de lleno el reto. Seamos nosotros quienes no solo cambien la narrativa, sino que la hagan suya para emprender las acciones necesarias y cumplir con los objetivos a los que nos hemos comprometido. Una vez más, secretario, doctor Molina, sean bienvenidos a este Senado de la República. Quedamos atentos a su exposición. Tiene usted, secretario, el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Y primero que nada, agradecer la invitación por parte de esta comisión, agradecer a todos los integrantes su presencia y sobre todo el interés que han mostrado, no nada más ahorita, sino desde que hemos estado llevando a cabo todos los trabajos para poder, en ese entonces, firmar el Acuerdo de París y ahora en este proceso de ratificación. Déjenme también agradecerle de manera muy especial a nuestro gran aliado, el doctor Molina, que ha sido compañero en 1000 batallas en este tema y que nos da mucho gusto, doctor Molina, que nos siga acompañando ya en esta culminación. Primero, déjenme insistir en por qué es tan importante el Acuerdo de París para nosotros, y como pueden ver en esa primera lámina, el objetivo de largo plazo al que nos fijamos todos los países miembros en el Acuerdo de París fue el de poder
evitar que la temperatura del planeta se incrementara a más de 2 grados, pero con un objetivo de tratar de que ese incremento no superara el 1.5 grados, ya que de superarlo serían diferentes territorios insulares y pequeños países que podrían desaparecer. Si pasamos a la siguiente lámina, las últimas fuentes de la NOAA y de la NASA nos han dicho que ya la temperatura del primer semestre del 2016, el promedio estamos 1.3 grados por arriba del promedio histórico. Entonces ya estamos muy cerca de este objetivo a largo plazo que nos fijamos para fin de siglo, apenas en el 2016, y por eso es que es urgente que se pueda ratificar, que pueda entrar en vigor el Acuerdo de París y que todos los países que nos comprometimos a reducir nuestras emisiones lo empecemos a hacer, pero lo más importante es que sigamos presentando objetivos más ambiciosos. Como ya lo decía la senadora Cuevas, nuestro país es un país sumamente vulnerable, probablemente de los más vulnerables del mundo. Basta con recordar los incidentes que tuvimos en el 2013 con Ingrid y Manuel, en el 2014 con Odil, casi lo más reciente en el 2015 con Patricia, que recordemos que fue el huracán más peligroso del cual se haya tenido registro en la historia. Hace apenas unas semanas el huracán Newton, que volvió a impactar en territorio en Baja California Sur. Y en fin, esto demuestra esta gran vulnerabilidad ante estos efectos meteorológicos producto del cambio climático, y es por eso que México, y si pasamos a la siguiente, es uno de los países que tiene una mayor gestión climática en el mundo. Hoy por hoy podemos estar seguros que somos de los países con el marco normativo más robusto, y en gran parte eso se lo debemos a todo el esfuerzo, a todo el compromiso que han mostrado ustedes, que han mostrado los señores diputados. Recordar que nuestra gestión climática empezó en el 2012, donde algunos de que hoy se encuentran aquí en esta comisión votaron la Ley General de Cambio Climático, y ha sido desde entonces, desde que el inicio de la administración, que hemos estado implementando todo lo que mandata la ley, desde formar el Sistema Nacional de Cambio Climático, publicar la estrategia, convocar a este grupo de expertos, publicar cuáles han sido todos nuestros inventarios. Por supuesto, la reforma energética, que esto abre grandes puertas y grandes áreas de oportunidad para que nuestro país pueda reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. No se diga la ley de transición energética, que también es otro de los grandes mecanismos. Por supuesto, la reforma hacendaria, en donde nuestro país es de los primeros del mundo en el poner un precio al carbono. Y en fin, fuimos de los países que firmamos en tiempo y forma nuestro Acuerdo de París, y hoy tenemos la oportunidad de poderlo ratificar y poder llegar a la Asamblea General de la ONU el próximo 21 de septiembre, ya con el acuerdo ratificado. Déjenme decirles que al día de hoy, ya de los 55 países que se requieren para que entre en vigor el acuerdo, ya lo ratificaron 28, y el porcentaje de emisiones, como bien lo decía la presidenta, tiene que ser superior al 55%, ya vamos en el 41.5%, por lo tanto, el llegar a esta Asamblea General de la ONU, podríamos ser de los primeros países que lo puedan ratificar y forzar que entre en vigor y de manera ideal este mismo año. Entonces, es algo que podemos realizar si contamos con su apoyo y con el compromiso que han mostrado siempre. Si me permite nada más, México llegó al Acuerdo de París con objetivos de reducciones muy agresivos. Sometimos ante Naciones Unidas un compromiso no condicionado de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 22%, y en algo que México fue innovador fue también en proponer reducciones de otro tipo de contaminantes que también tienen que ver con el calentamiento global, pero que también son sumamente importantes en temas de salud, que son los contaminantes de vida corta, específicamente el carbono negro, en donde pusimos una meta no condicionada de 51%. Algo muy importante es que nos comprometimos a que en caso de que recibiéramos apoyo internacional, podríamos elevar nuestra ambición y tener reducciones más importantes, llegando hasta el 36% de gases de efecto invernadero y hasta en un 70% de carbono negro. Propusimos que nuestro pico de emisiones sería a partir del 2026, y es a partir de esa fecha en donde vamos a poder desacoplar nuestras emisiones de nuestro crecimiento económico, y esto es algo muy importante porque México puso el ejemplo como un país desarrollado
pero también como un país con una industria petrolera importante, creciente, y que sí se puede generar crecimiento económico al mismo tiempo que se reduce nuestra huella de carbono. Esto fue una de las grandes herramientas que tuvimos para poder convencer a otros países para que pudieran firmar y comprometerse en este gran Acuerdo de París. Algo muy importante que contemple el acuerdo es que cada 5 años los países deberemos de someter nuevos objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero, que estos objetivos deberán de ser más ambiciosos que los originalmente planteados. Y la razón de este punto, en donde además México también fue de los países que empujamos para que esto quedara, fue porque si nos conformáramos con los objetivos que cada uno de los países sometimos de manera original, el incremento a la temperatura sería cerca de 3 grados. Por eso necesitamos cada 5 años poner nuevas metas más ambiciosas para poder llegar hacia fin de siglo cumpliendo este objetivo a largo plazo de evitar que la temperatura se incremente en más de 1.5 grados. Uno de los grandes logros del Acuerdo de París es que se ratificó que se movilizarán hasta 100,000 millones de dólares cada año para poder apoyar a países para que puedan reducir sus emisiones, y ahí la posición de México fue que este aporte financiero no nada más debería de ser para mitigación, sino que también para adaptación. A nuestro país le interesa mucho en materia de adaptación poder desarrollar mecanismos y sistemas de alerta temprana, dado nuestra gran vulnerabilidad, poderle avisar a las personas que están en estas zonas vulnerables qué es lo que puede pasar y de qué manera poder minimizar las consecuencias. Nuestro país participa en diferentes alianzas que nos permitirán implementar de manera adecuada el Acuerdo de París. Primero que nada, participamos en una iniciativa organizada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, donde además participan los principales socios comerciales de México, que es una iniciativa para poder poner un precio al carbono, dado que este es uno de los mecanismos más eficaces para poder reducir emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo poder pasar a la utilización de otras fuentes de energía que tengan menos carbono. También nuestro país forma parte de una iniciativa impulsada por la Fundación Gates, que se llama Mission Innovation, que esta es una alianza entre el sector privado y el gobierno que tiene como objetivo el poder duplicar, por lo menos duplicar la inversión privada en el desarrollo de energías renovables. Participamos también en una iniciativa de Clean Energy and Climate Change con Estados Unidos, Canadá y México. Recordar que estos 3 países apenas hace unos meses en el Summit de Líderes de América del Norte nos comprometimos a ser más ambiciosos, a buscar reducir hasta en un 40% las emisiones de metano, que es un gas sumamente potente en materia de calentamiento global, incluso miles de veces por arriba del CO2, y el objetivo fue reducir hasta en un 40% las emisiones de metano que se producen en la extracción y en la producción de hidrocarburos. También nos comprometimos en esta alianza a poder producir el 50% de la energía que consume la región que venga de fuentes limpias. Tenemos junto con Japón un mecanismo de financiamiento para poder fondear proyectos que tengan que ver con la reducción de gases de efecto invernadero. México participó en una alianza por una mayor ambición, una coalición por una mayor ambición en París, junto con diferentes países. Fue una iniciativa que propuso Islas Marshall, que es uno de los países que se cree que podría desaparecer. Sería el primer país en desaparecer si la temperatura se incrementa hasta 2 grados, y por eso ellos propusieron crear esta alianza donde diferentes países nos sumamos y fuimos los que impulsamos para poder plantear este objetivo de largo plazo para reducirlo a 1,5 grados. Esta alianza ha sido tan exitosa que incluso se ha buscado hacer un mecanismo similar para poder hacer más ambicioso el protocolo de Montreal. Por supuesto, participamos en el Major Economies Forum y también en los diálogos de Petersberg con Alemania.
Nuestro país tiene tenemos diferentes aliados donde podemos obtener apoyo internacional. Por supuesto, todo el apoyo que hemos recibido por parte del PNUMA y del PNUD, por parte de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos diferentes participaciones con agencias de cooperación que han fondeado diferentes proyectos que nos permiten identificar nuevas áreas de mayor mitigación y que incluso también podrían financiar algún tipo de proyectos de mitigación y sobre todo también de adaptación. Y tenemos diferentes acuerdos bilaterales con principalmente Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, California y Quebec, donde además hace apenas 2 semanas empezamos un piloto en nuestro país para poder tener un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, que la idea sería poder implementar este mercado de carbono para el 2018 y con miras de integrarlo a los que ya existen en California, en Quebec y en Ontario, y de esta manera poder tener un mercado de emisiones regional. Esta es la estructura básica del Acuerdo de París que todos ustedes ya conocen, y nada más me gustaría aquí hacer un comentario. Nosotros sometimos una declaración interpretativa para la ratificación en donde explicamos que nosotros entendemos gases de efecto invernadero no solamente a los gases sino también a los compuestos de efecto invernadero, para poder involucrar ahí también el tema de carbono negro, que como recordarán es una de los compromisos que también asumimos en el Acuerdo de París. Como se los decía, ahorita son 28 países con 41.5 de las emisiones totales, y tenemos esta gran oportunidad de poder poner la cereza en el pastel y capitalizar todo este esfuerzo que durante muchos años México ha realizado en el combate al cambio climático, siendo de los primeros 55 países que lo ratifican, y es por eso que yo quiero agradecer nuevamente todo el apoyo y todo el interés que ha mostrado esta comisión y todos los senadores de la República. Yo hasta aquí dejaría, Presidenta, mi intervención, si están de acuerdo, para darle la palabra al doctor Molina, y obviamente pues estaré pendiente a las preguntas que todos los senadores pudieran tener. Muchas gracias, secretario. Agradecemos mucho su exposición tan clara y concisa. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema que para mí es central y de gran importancia pues para el progreso de la humanidad. Lo que quiero enfatizar, aunque ya lo oímos muy claramente de la senadora Cuevas y el secretario Paquiano, es la importancia que tiene este Acuerdo de París. Es un punto de inflexión en la historia de las negociaciones sobre cambio climático, que realmente empezaron hace varias décadas, ya desde hace 23 años a través de las Naciones Unidas. Se había estado tratando de llegar a algún acuerdo significativo, pero realmente esta es la primera vez en París, el diciembre del año pasado, donde se llega a un acuerdo pues que sí puede implicar cambios y un enfrentamiento real a este problema tan serio que tiene la sociedad. Les recuerdo pues que con este acuerdo se toman en cuenta, como ya lo vimos, el 90% de las emisiones globales. El acuerdo anterior que había hecho algo de historia es el Protocolo de Kioto, también a través de las Naciones Unidas, pero no se compara en realidad con el Acuerdo de París. En el Protocolo de Kioto nada más se estaban considerando el 14% de las emisiones globales, porque Estados Unidos y China, que son los países más importantes, pues no estaban de acuerdo. Y también les recuerdo una de las dificultades históricas que por fortuna se pudo superar, es que en el Protocolo de Kioto originalmente los países en desarrollo se habían puesto en la mesa la idea de que ellos no iban a hacer nada hasta que no empezaran los países desarrollados a trabajar con el problema, y eso pues evidentemente no llevó a ningún avance. Eso se pudo cambiar, ya no es parte del protocolo del Acuerdo de París, como sabemos, y pues China y Estados Unidos se pusieron de acuerdo, los dos ya ratificando este acuerdo, así es que pues ya estamos muy cerca de llegar a la meta de tener un mínimo de emisiones para que se pueda pues llevar a cabo el acuerdo. Lo que quiero
pues también recordarles un par de puntos. El acuerdo establece requisitos de reporte que sean confiables y transparentes, o sea que tenemos una tarea importante por hacer y espero que nosotros podamos seguir colaborando pues para asegurarnos de que México cumpla sus compromisos. Creo que sí lo podemos hacer muy bien, pero la tarea apenas empieza. Ya oímos otros aspectos importantes del acuerdo de Kioto, perdón, del acuerdo de París. El de Kioto ya pasó, que es el de también considera fuentes de financiamiento y una revisión periódica cada 5 años, porque lo que sí está muy claro es que esa meta aspiracional de que la temperatura promedio de la superficie del planeta no suba más de 2 grados, eso no se va a alcanzar con los compromisos declarados por todos los países en París. Se necesita avanzar más, porque si no, pues es probable que la temperatura suba más de los 2 grados. Y no es que haya una razón científica muy clara de que por arriba de 2 es peligroso y por abajo no. Es simplemente una meta aspiracional razonable desde el punto de vista de proteger pues a la humanidad, pero también a un costo razonable. Es más, está ya tan claro que los impactos del cambio climático son tan preocupantes que hay un esfuerzo adicional ahora para ver si se puede lograr 1.5 en lugar de 2 grados. Eso está difícil, pero por supuesto tenemos que participar en ese esfuerzo de reducir emisiones. Insisto, ni siquiera el Acuerdo de París como tal llega a los 2 grados, pero sí tenemos que participar en ese esfuerzo. Lo estamos haciendo en varios grupos internacionales y con muchos países, a ver si se puede empujar todavía más pues las restricciones. Y quiero hacer 3 puntos muy breves, digamos, relacionados más con mi perspectiva de la ciencia. Y estos 2 grados es como meta aspiracional, decía, si no hubiera Acuerdo de París, que es, por ejemplo, lo que pretendería el Partido Republicano en Estados Unidos, que por cierto es el cuello de botella más importante que tuvimos para ese acuerdo, porque se tuvo que definir y hacer de tal manera que el acuerdo no tuviera que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, porque si no, pues Estados Unidos no habría participado, y de ahí que todo tiene que hacer cosas que pudiera aprobar el presidente Obama, que por cierto también trabajo en grupo de asesoría con él, así es que tenemos todos los detalles de lo que era necesario para hacerlo, pero es un punto muy importante porque tenemos la expectativa de que eso pueda cambiar precisamente para llegar a un acuerdo todavía más vinculante, digamos. Pero aquí está un punto muy importante. En la comunidad científica nos habíamos dado cuenta que no estábamos comunicándole a la sociedad muy bien este problema. Y una manera de verlo es la siguiente. Podríamos decir, ¿qué pasaría si le hacemos caso al Partido Republicano en Estados Unidos, no hacemos nada? Pues la temperatura podría subir quizá 3 o hasta 4 grados, pero aquí hay un punto muy importante. Lo más preocupante no es ese aumento más probable de temperatura que sucedería si no tomamos las medidas necesarias, sino cuál es el riesgo de que la temperatura subiera 4 o 5 grados. Y resulta que la comunidad científica está muy de acuerdo, muchos modelos, yo sobre todo he trabajado con el del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fui profesor muchos años. Claramente hay un riesgo de alrededor de 1 en 5 de que la temperatura subiría más de 5 grados, y eso sería catastrófico para la humanidad. Un riesgo de 1 en 5 es algo totalmente inaceptable. Imagínense subirse a un avión con un riesgo de 1 en 5 de que no llegue a su destino, o un edificio, si hay un terremoto, un riesgo de 1 en 5 que se caiga con el próximo terremoto. Eso no lo acepta la sociedad. Entonces es totalmente incongruente que la sociedad no tome las medidas necesarias para evitar ese riesgo. Así es que eso lo ve la comunidad científica como una cosa muy clara, y una falta de comunicación que hemos tenido con el público de no correr esos riesgos totalmente absurdos. Y esto lo que implica, lo que reconocemos, digamos, en la comunidad científica, es que estamos hablando de un riesgo, no de una certeza. La ciencia
es complicada, el sistema climático es complicado, igual que pues, la salud humana, por ejemplo. Entonces, por eso no tenemos la certeza de exactamente cuánto subiría la temperatura si hiciéramos tal y tal cosa, y por eso hablamos de riesgos, pero eso es lo que necesita saber la sociedad para actuar o no actuar. Segundo punto muy breve, ya lo vimos, es que una de las ideas a veces que ofrecen los que no están de acuerdo con tomar medidas es que es un problema para el futuro. ¿Por qué no dejamos que nuestros hijos o nuestros nietos se preocupen de ese problema? Nosotros tenemos suficientes problemas hoy en día para no preocuparnos de estas cosas. No, el problema ya se nos vino encima, ya tenemos los llamados eventos extremos de clima, y la comunidad científica, de nuevo, sobre todo en los últimos años, ya con mucha claridad ha asociado estos eventos extremos con el cambio climático igual, como una cuestión de riesgo y de probabilidades. Muchos de estos huracanes o inundaciones probablemente hubieran ocurrido con o sin cambio climático, pero es su intensidad la que con gran probabilidad está siendo muy afectada por estas actividades de la sociedad. Y por último, el otro punto también que se había discutido originalmente en Estados Unidos, pues cómo iba Estados Unidos a empezar a hacer algo si China, que era el país que ya empezaba a emitir más, inclusive que Estados Unidos no estaba haciendo nada. Bueno, eso ya se les acabó ese argumento, porque China y Estados Unidos ya están colaborando, y por fortuna países como México, por supuesto, dada nuestra vulnerabilidad, como ya lo vimos, nos conviene muchísimo hacerlo. Pero además aquí el punto es el siguiente: una de las preocupaciones también es que, pero si hacemos algo, los combustibles fósiles, que es igual junto con la deforestación, son las causas principales del cambio climático, son tan importantes para la sociedad, pues que no se nos puede ocurrir hacer algo, porque se va a afectar el crecimiento económico de todo el planeta, etcétera, etcétera. Eso también es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que está muy claro es que, como lo demuestra el Acuerdo de París y los detalles, los estudios que se han hecho, no solo científicos, sino económicos, trabajando con economistas, etcétera, etcétera, se puede hacer, si se hace con creatividad, a un costo muy moderado. Cuando mucho del 1 o 2% del Producto Interno Bruto global, y en unos años a lo mejor ya cae dentro del ruido del crecimiento económico. En cambio, el costo de no hacer nada es claramente muy superior. Así es que esos argumentos de que nos va a salir muy caro son absurdos, porque claramente nos saldría mucho más caro no hacer nada. Ya lo estamos empezando a ver en todos lados. Termino pues nada más insistiendo en la enorme importancia que tiene pues el ratificar este acuerdo, lo orgulloso que estoy de que México haya sido uno de los primeros países, digamos, en presentar los compromisos, y ahora pues es uno de los países que tiene que contribuir también a ratificar este acuerdo. Pero por fortuna, siendo optimista, le estoy dando digamos, creencia a la racionalidad. Entonces, a pesar de que tenemos todavía actores muy irracionales que todavía viven en la época de la astrología, como en el Congreso de Estados Unidos, no los demócratas, pero los republicanos, espero que esa irracionalidad poco a poco desaparezca. Si no, la humanidad, pues vamos a tener problemas muy serios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a darle el uso a la palabra a las senadoras y senadores, que sin duda, pues este es un tema que despierta el mayor interés para todos. Estamos hablando de un acuerdo histórico, como ya se ha comentado. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Beristain. Bueno, en primer lugar, celebro esta reunión. Gracias, presidenta Gabriela, gracias al secretario Paquiao, gracias al doctor Mario Molina, al doctor Rodolfo Lassi, a los acompañantes, gracias a todos mis compañeros por estar aquí. Bueno, yo fui una de las testigos de lo que se llevó a cabo en París, Marcela también, ahí estuvo Marcela, Silvia Garza, muy activos, y sin duda pues celebramos que estemos llegando a este punto en el que ya es inminente que este país ratifique el compromiso adquirido en París en diciembre del año pasado, y igual que el doctor Mario Molina, pues me siento muy contenta porque sí, definitivamente esto ya es un tema que no puede esperar. Llegó y tenemos que empezar a emprender una serie de políticas públicas y de acciones
que ya no hay forma de retenerlas. Me acaban de mandar a mis redes sociales una pregunta que me dicen, que yo pregunte qué pasó con las 168 acciones que se anunciaron. ¿La Secretaría anunció 168 acciones? Pero de calidad del aire, la comisión no trata de negarlo. Ah, ok, no ustedes. No es de cancha. Ah, bueno, ya cumplí con alguien que me escribió eso. Bueno, gracias. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, ingeniero Rafael Paisano Alemán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, Mario Molina. Gracias, doctor, por estar con nosotros y los demás miembros de esta Secretaría. Agradezco su presencia y la atención al llamado de las y los legisladores de esta comisión y el impacto que tiene para México el caso de ser ratificado por el Gobierno de la República previa aprobación de esta Cámara. Me parece que el Convenio de París es un instrumento de suma importancia, pues el objetivo principal es impedir el calentamiento global que afecta a nuestro planeta e impacta negativamente a nuestros recursos naturales. Como usted sabe, en el año 2015, en el estado de Morelos, del cual soy originaria, se experimentaron temperaturas muy elevadas, las más elevadas de la historia, junto con Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Debido a estas olas de calor hubo enfermedades y muertes por golpes de calor, además de una importante alteración en la actividad agrícola y ganadera. Y como este problema trasciende las fronteras de las entidades federativas, incluso del país, quisiera hacerle estas preguntas. ¿Qué estrategia nos pudiera detallar para que sea implementada a nivel regional o a nivel de entidad federativa para que los gobiernos de los estados y municipios, así como la sociedad en general, podamos contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional? Y tal y como lo establece el documento de Kioto, dice responsabilidades comunes pero diferentes. Y en ese tenor, ¿qué cambio se tiene que realizar en nuestro marco normativo y en las políticas públicas para cumplir con el Acuerdo de París? Y por último, en el articulado del acuerdo se menciona que los países más desarrollados que sean parte del mismo proporcionarán recursos financieros para apoyar a los países en desarrollo en sus tareas de mitigación y adaptación. Y en este sentido, ¿qué participación tendrá México en estas aportaciones económicas? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Gerardo Flores. Muchas gracias, Presidenta. Pues yo más que una pregunta, lo que quiero hacer es algún conjunto de comentarios respecto al Acuerdo de París, que se deriva de este importante esfuerzo de la COP21. El primero de ellos es reconocer el liderazgo del secretario Paquiano, que en su momento yo veía cómo los funcionarios en redes sociales pues hablaban con mucho orgullo de lo que México estaba haciendo en el momento en que se estaba llevando a cabo ese último estirón de la negociación. Y de hecho también platicando en corto con funcionarios de otras dependencias de cómo el secretario pues estuvo comprometido en su momento en negociaciones hasta pues muy altas horas de la noche, lo cual me parece que es de destacarse y reconocerse. Para mí era muy importante que pudiéramos llevar a cabo esta reunión de Comisión de Relaciones Exteriores, porque recientemente, y debo señalarlo abiertamente, lo compartí con el secretario Paquiano, vi por ahí una nota de que Brasil estaba a punto de ratificar este importante instrumento. Para mí era muy importante que México, y sé que también para el secretario y los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, era muy importante que México también diera una demostración de que está comprometido con los compromisos asumidos en este Acuerdo de París, ratificándolo lo antes posible, ser parte de este grupo de países que pudieron encontrar los consensos al interior de sus respectivos países para que este acuerdo fuera aprobado o ratificado según las disposiciones legales o constitucionales de cada uno de ellos. Yo celebro que estemos hoy aquí hablando de este acuerdo, de este importante acuerdo, de los compromisos que se asumieron ahí, de lo que representa para México, para el mundo, porque desde luego que estamos en una situación en la que pues hay países que efectivamente,
como lo decimos los economistas, están quizá tratando de aprovechar lo que se conoce como el problema del free rider en economía, donde uno quiere gozar de los beneficios, de los esfuerzos de los demás, pero no contribuir a esos esfuerzos. Yo celebro que México no esté en esa posición, que México tenga una firme determinación para contribuir a la reducción del calentamiento global o la reducción del ritmo de crecimiento del calentamiento global. Y básicamente celebro nuevamente que estemos hoy aquí, que haya un liderazgo decidido de la Secretaría de Medio Ambiente, del secretario Paquiano, y pues simplemente ofrecer lo que esté en nuestras manos en el Senado de la República para contribuir a los compromisos quizá unilaterales que en su momento quiera hacer México en materia de combate al cambio climático. Yo creo que en México tenemos plena conciencia, y en el Senado de la República en particular, de que hay que actuar, que no podemos dejar que otros países pongan el ejemplo, que México tiene que hacer lo que le corresponde. Y pues por mi parte es cuanto, Presidenta. Obviamente el Partido Verde pues votará a favor de este importante instrumento. Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Y sí, además un agradecimiento, ya que usted y la senadora Luz María Beristain fueron fuertes impulsores de esta reunión. Senadora Marcela Guerra. Gracias, senadora presidenta. Señor secretario, señor premio Nobel y gran científico mexicano, bueno, pues siempre es un placer y un privilegio tenerlos aquí, y más con estos temas, con este gran tema, donde tuvimos la oportunidad de estar y además ser oradoras en el Senado de Francia, en donde todos los países se vieron inmersos en esa plataforma y en esa discusión, que fue una gran discusión, larga discusión. Yo vi el Acuerdo de París en tres grandes foros: el foro de los científicos, el foro de los legisladores, que fue por un día, bueno, 2 días, porque primero fue el GLACGLO, pero el del debate de legisladores fue un día, incluso sacamos primero el acuerdo, y el de los presidentes, es decir, de los ejecutivos de todos los países. Yo creo que sí fue un éxito, a diferencia de los 23 años que ya se venía discutiendo en la ONU y en otro tipo de organizaciones internacionales, y el Acuerdo de París sí efectivamente ahí es un parteaguas en la historia. Yo nada más quisiera que me dijera, ¿por qué exactamente, le pregunto a usted, secretario, por qué consideran que es vinculante? Porque antes no eran vinculantes los acuerdos que se había tomado en París, digo, antes de París. Y la segunda, ¿cuál es el desafío exacto, concreto de México? ¿Y qué recomendaciones nos daría usted, secretario, y por supuesto nuestro premio Nobel, señor científico, don Mario, que nos diga qué recomendaciones legislativas para poder cumplir más rápidamente, poner la muestra, no solo en el hemisferio, sino que México lleve la voz cantante como lo ha tenido con grandes iniciativas, especialmente, y lo quiero decir no solo en este gobierno, sino en anteriores gobiernos. Y la última sería nada más el desafío que debería de contener. Le voy a decir algo que a mí me llamó la atención en el debate de los legisladores. Una de las, obviamente, de las grandes ponentes fue la señora Sigolène Royal, la ministra de Medio Ambiente francesa, y hizo un postulado que yo no estoy de acuerdo. Ella, en una de las tantas, vamos a decir, postulados que emitió, uno dice que las mujeres del hemisferio sur, en la mayoría, talan los bosques para quemar leña, y que eso es muy grave para el cambio climático y para el medio ambiente. Entonces yo creo que para el daño del medio ambiente real no es que las mujeres quemen la leña, porque eso fue un debate que fue de 2 horas a favor y en contra, sino creo que tiene que ver con los combustibles fósiles, que tiene que ver con el uso excesivo del plástico, que tiene que ver con la tala de los bosques, pero para otros propósitos que son completamente ajenos a que las mujeres se hagan su comidita. Sí, su comida o brindar calor a su hogar. Entonces, a mí me parece que yo quisiera que nos diga qué exactamente quiere que hagamos o qué debemos de hacer, una hoja de ruta. A mí me gustaría que después de esta ratificación podamos en las comisiones correspondientes, incluso la de medio ambiente,
toda vez aquí corresponde, somos la de Relaciones Exteriores, pero la de Medio Ambiente, la de Cambio Climático, que no emite dictamen, pero sí tiene opinión, hacer una hoja de ruta para cumplir fehacientemente con los compromisos, punto número 1. Y punto número 2, para poder poner ejemplo en el hemisferio, porque no podemos caer lo que ha pasado en simulación permanente. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. ¿Algún otro senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, yo tendré nada más una pregunta adicional, y es que aquí aprobamos cualquier cantidad de tratados, acuerdos, convenios, etcétera, y rara vez vemos cómo va a ser su aplicación ya en la cancha nacional. Concretamente, ¿cómo es que se coordinará la Secretaría con las distintas secretarías, con los gobiernos estatales, municipales, etcétera, para que efectivamente primero existan los presupuestos y segundo, pues si no hay una coordinación de todas las instancias y de todos los órdenes de gobierno, difícilmente se podrán alcanzar estos objetivos? ¿Hay alguna hoja de ruta? ¿Cómo es que planean llevarlo a cabo? Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, primero que nada, gracias a todos los senadores por sus interesantes participaciones. Contestando a la senadora Hernández de cómo sumar a los estados, bueno, precisamente la Ley General de Cambio Climático obliga a los estados, a cada uno de los estados, a que ellos puedan sacar su legislación local y por ende poder tener un plan de acción a nivel local. Pero como si ustedes recordarán, nosotros dijimos que cada 5 años como país tendremos que presentar nuevos objetivos. Los objetivos que presentamos en el Acuerdo de París son meramente esfuerzos nacionales. La única manera en la que podamos llegar a presentar nuevos objetivos que sean más ambiciosos serán ya con las aportaciones de los estados. Hace apenas unas semanas en Guadalajara hubo un foro internacional en donde vinieron autoridades subnacionales, donde ya se están poniendo de acuerdo diferentes autoridades estatales y municipales de todas partes del mundo en cómo van a poder sumar esfuerzos, dónde están las grandes áreas de oportunidad para que ellos puedan contribuir e, insisto, sumar a estos objetivos que tendremos que presentar todos los países en los siguientes 5 años. Cuando usted decía que qué cambios normativos hacían falta, yo creo que hoy México tiene sin duda el marco normativo más robusto, más actual, más moderno y más apegado a la realidad. Creo que lo único que podría mejorar, y esto es solamente a medida que tengamos cada vez más proyectos de energías renovables ya instalados y ya funcionando en México, será cómo podemos desincentivar aún más el uso de carbono y poder forzar un poco más esa adopción a energías renovables, pero creo que vamos en el camino correcto y creo que el esfuerzo que ha hecho el Poder Legislativo es verdaderamente notable, no solamente al interior de nuestro país, sino ha sido también de reconocimiento mundial. ¿Cómo podemos bajar fondos? Bueno, pues nuestro país ha sido los países que más han aportado a los instrumentos internacionales que van a fondear estos proyectos. Aportamos $10 millones al Green Climate Fund y $20 millones al Global Environmental Facility, pero también México ya ha enviado propuestas de proyectos, incluso ya tenemos un proyecto calificado de los cuales vamos a empezar a recibir ayuda internacional como para poder empezar a llevar a cabo acciones de mitigación. Afortunadamente en nuestro país tenemos gente muy capacitada y conocemos muy bien el tema y gente experta, por lo cual hemos sometido proyectos que han sido bien evaluados y que estamos seguros que vamos a poder contar con este apoyo internacional. Al senador Flores, yo le agradezco en lo personal sus comentarios, pero déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de poder ser responsable de una delegación mexicana sumamente ejemplar. No solamente iba personal del sector ambiental, sino también iba personal de la Cancillería, por supuesto iban legisladores que tuvieron una participación destacada, pero también hubo mucha participación de organizaciones de la sociedad civil. Fue una delegación sumamente participativa, donde además hubieron grandes logros como el tema de derechos humanos, inclusión de las mujeres. Creo que hubo varias aportaciones, no solamente de lo que nos tocó a nosotros, sino de toda la delegación en su conjunto, y de verdad fue un honor el poder haber estado ahí con todos ellos. A la senadora Marcela Guerra,
¿Por qué es vinculante? Bueno, porque al momento de que ustedes lo ratifiquen, pues será equiparable a una ley nuestra, será el mismo rango que el constitucional, por lo tanto estaremos obligados a honrar todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido. De los grandes compromisos que tiene nuestro país hacia adelante es cómo poder reducir nuestra huella de carbono, cómo poder hacer que el sector económico se convenza que sí es posible generar riqueza al mismo tiempo que podemos dejar de contaminar. Creo que ejemplos a nivel mundial sobran, incluso en México ya tenemos diferentes ejemplos de este tipo de proyectos. Un desafío muy importante lo tenemos todos los ciudadanos, que es empezar a cambiar nuestros patrones, no solamente de consumo, pero también de vida diaria, de ahorrar más energía eléctrica, de ser más conscientes, de podernos desplazar menos distancias en el auto, poderlo compartir. Creo que ahí también es un riesgo muy importante, donde sin duda necesitaremos de la cooperación de todos los ciudadanos. Y como le decía a la senadora Hernández, a medida que podamos tener mayor disponibilidad de energías renovables, poder desincentivar el uso de energías contaminantes. Y a la senadora Cuevas, ¿cómo nos coordinaremos? Bueno, pues como lo dijo el doctor Molina, todos los países estaremos obligados a poder reportar cuáles han sido los avances que tenemos como país para poder ir calificando y poder evaluando el grado de cumplimiento de todos los miembros del Acuerdo de París. Esa información tendrá que ser pública, tendrá que ser transparente y sobre todo auditable. Y la idea es recordar también que en nuestro país tenemos una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en donde participamos todas las dependencias del Ejecutivo Federal, que además tienen un asiento la sociedad civil y los expertos, y ahí es donde podremos ir trazando estas rutas y sobre todo ir preparando estos reportes que tendremos que someter a Naciones Unidas. Y bueno, parte del objetivo es que va a estar a disponibilidad del público para que puedan calificar y juzgar a los países que no estén cumpliendo, y también pues felicitar a los que estemos cumpliendo, que sin duda será el caso de México. Muchas gracias, secretario. Doctor, si quiere hacer lo que voy a opinar, el secretario ya contestó específicamente las preguntas, pero yo quiero dar una opinión un poco más general sobre qué es lo que tiene que hacer México y cómo es posible que lo haga para cumplir los compromisos del Acuerdo de París y participar pues en resolver este enorme problema que tiene la sociedad. A grandes rasgos, desde el punto de vista económico, digamos, simplificando un poco, yo dividiría el tipo de medidas que tiene que tomar nuestro país en dos. Unas son ganar y otras sí le cuestan actualmente algo a la sociedad. Donde no tenemos excusa y son cosas que tenemos que enfatizar, empezar a hacer, lo que llamamos medidas ganar, son medidas que ya son rentables. Y les pongo algunos ejemplos. Mejorar la eficiencia energética. Hay ejemplos específicos: construir casas o edificios con materiales modernos, con los cuales casi al mismo costo o a un costo marginalmente mayor, están mucho mejor aisladas. Entonces, aunque haya un costo mayor, en menos de un par de años se recupera la inversión y entonces a la sociedad le acaba costando menos mantener ese tipo de construcciones con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo sencillísimo, pero esto no sucede de manera espontánea. ¿Por qué? Porque pues, los constructores lo tratan de hacer lo más barato posible, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde sí se necesita participación del gobierno para tener ciertas normas. Otro ejemplo, resulta que las energías renovables, pues ha sido espectacular el cambio en el precio, sus precios, los costos que han tenido. Uno de los cambios más espectaculares son las celdas fotovoltaicas, por ejemplo. Y otro ejemplo, pues es la energía eólica. Y en México tenemos algunas regiones donde sopla el viento con tal regularidad y con tal intensidad que ya le conviene a la industria usar ese tipo de energía. Entonces, ese tipo de medidas
pues no es un sacrificio, no estábamos hablando de sacrificio, estamos hablando de inversiones inteligentes, algo que le conviene al país, pero lo que sí hay que hacer es asegurarse de que no haya barreras artificiales, burocráticas, o de que haya la población local se oponga por alguna razón, etcétera. Entonces, sí es importante promover el tipo de incentivos que se necesitan. Y con energía solar lo mismo. México, en el norte de México, es una de las 4 o 5 zonas del planeta donde es más favorable usar energía solar, mucho más favorable que en Alemania, que es donde usan mucho más que lo que usamos nosotros, por ejemplo. Pero ahí sí está hasta cierto punto subsidiada. Entonces, parte de eso es que esté bien integrada a la red. Entonces, de nuevo, aquí las barreras tienen que ver con trabajar con la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando ya de medidas que no son costosas. Sí hay algunos cambios, porque los combustibles fósiles, bueno, con la baja del precio del petróleo lo vimos de manera más espectacular, pues no les quedó otra más que tener que competir todavía más favorablemente con sus precios. Pero a pesar de eso, hay cierto tipo de medidas que puede tomar nuestro país a muy bajo costo, por lo menos para estar preparado para usar las nuevas tecnologías, que tengamos una población educada, etcétera, etcétera. Entonces, además de las medidas que claramente ya son rentables, hay otras que nos cuestan muy poco, pero que nos preparan para estos cambios enormes que vienen. Quiero citar un par de ejemplos más porque son muy importantes. El uso, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Resulta que tenemos problemas serios de calidad de aire aquí en el Valle de México y en otros sitios. Entonces, ya desde el año pasado ya hay transporte público a precios competitivos, todavía más baratos inclusive que algunos de los camiones a diésel convencionales, pero que son eléctricos. Entonces hay que estar al día con la tecnología de punta, y eso no es suficiente, hay que a su vez generar la electricidad con energías renovables, pero nos podemos preparar, aunque todavía no tengamos ese tipo, todavía tanta energía renovable como es necesario. Es algo que para lo que nos podemos preparar, pero en este caso es importantísimo conectarlo con calidad de aire, porque resulta que entonces sí es muy rentable, porque el costo a la sociedad por salud pública es clarísimo, no es fácil de calcular, pero sí nos sale, evidentemente salimos ganando. Por cierto, eso es lo que movió a China a que participar de una manera tan activa en estas negociaciones de cambio climático. Fue su calidad de aire en ciudades como Beijing, etcétera, donde el cielo es gris, los niños no saben que el cielo es azul ahí porque pues nunca aparece de ese color, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no solamente ver cambio climático como una cosa aislada, sino en conjunto con otros aspectos del funcionamiento de la sociedad que nos ofrecen una mejor calidad de vida. Y pongo un último ejemplo importante en este contexto, que es el de deforestación. Claramente combustibles fósiles, lo que es evidente, porque pues, eso emite dióxido de carbono, sobre todo, que es el gas más importante que ocasiona el cambio climático. Sabemos que hay otros de vida corta, muy importantes, porque lo que se puede hacer con dióxido de carbono nos vamos a tardar algo. Entonces hay que hacer cosas con metano y con carbono negro, eso es otro tema, pero por fortuna México también se está comprometiendo a hacerlo. Pero con el problema en general de cambio climático, combustibles fósiles pues es la parte principal, pero también la deforestación. Pero aquí hay que reconocer, el problema científicamente es un poco más complicado, no todos los bosques ayudan al cambio climático, etc. Pero es importantísimo para preservar la biodiversidad. No cabe duda que para la protección del planeta también tenemos que proteger a los bosques. Y eso, por ejemplo, en Brasil pues se ha comprobado, por eso hay dinero internacional del Red Plus, que les ayuda a que no, con inversiones extranjeras, para que no estén acabando con el Amazonas. Bueno, pues tenemos ejemplos de ese tipo que tenemos que aprovechar en México. Y tenemos el ejemplo de la leña, por ejemplo, del uso de leña, que es muy interesante. Resulta que uno de los problemas graves asociados con el uso de la leña es calidad de aire interior. Entonces, esas estufas obsoletas, pues eso tiene un impacto enorme en el crecimiento de los niños, eso está muy comprobado. Entonces, ¿por qué no aprovechar y mejorar
las dos cosas al mismo tiempo, pero hay que dar soluciones atinadas, soluciones en las que ayude uno a la población, etcétera, etcétera, y en la que todos podemos salir ganando. No es trivial, porque por ejemplo México tuvo un programa en que se regalaron estufas, pero si no se hace el trabajo social muy claro, pues las estufas acaban utilizándose como muebles, porque la gente quiere seguir cocinando pues como está acostumbrada a hacerlo. Entonces, si es posible hacer esto, hay un programa enorme en la India, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que trabajan. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que mejorar en México, hacer este tipo de cosas, pero hacerlas bien, insisto, tomar en cuenta el problema del cambio climático en el contexto del desarrollo económico del país y de mejorar la calidad de vida y considerar otros aspectos sociales, pero sí el gobierno juega un papel importantísimo, pues ofreciendo los incentivos necesarios. Y nada más termino con un punto adicional, que es este. México ya tiene un precio, ya tiene un mecanismo para que haya un precio a las emisiones, pero esto no lo podemos exagerar. El precio es pues realmente nominal, porque en México no le podemos poner un precio muy significativo a las emisiones, porque entonces perderíamos competitividad internacional si otros países no le ponen ese precio. Lo que está muy claro, de acuerdo con los economistas expertos en esto, es que el próximo paso de negociación internacional, que sería el más inteligente, es que se le pusiera un precio, pero a nivel internacional. Y esto hay un precedente, así fue como se resolvió lo del problema de la capa de ozono. Todos los países se pusieron de acuerdo en dejar de producir ciertos compuestos industriales. Sí, y está funcionando estupendamente. De que se puede, se puede. Así es que si hubiera un precio a las emisiones, esa sería la manera con mucho más efectiva desde el punto de vista económico y práctico para reducir emisiones que vienen de combustibles fósiles. Pero eso no lo podemos hacer solos. Ahí lo que tenemos que hacer es seguir contribuyendo, esperar que en Estados Unidos, que era la barrera, un precio a las emisiones no hubiera pasado, no se hubiera podido ratificar en Estados Unidos, por eso no fue parte del Acuerdo de París, pero es la expectativa para que como cada 5 años se continúe revisando esto. Y entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en México tenemos que estar preparados para esa posibilidad, que es muy probable, porque eso es lo que realmente va a resolver el problema de combustibles fósiles, y entonces no podemos esperar que nos llegue de sorpresa, que de repente tengamos que pagar, porque nos conviene, porque somos un país vulnerable, un precio al que no habíamos considerado. Entonces, parte de los planes del país, de las empresas, del gobierno, etcétera, tiene que tomar en cuenta esta gran posibilidad de que en un futuro no muy lejano ya va a haber un precio y consecuentemente un precio a las emisiones, pues nos conviene meterle todavía más fuerza a las energías renovables, la eólica, la solar, y hidroeléctrica, geotérmica, etcétera. Todo eso lo estamos haciendo, pero tenemos que asegurarnos de que se haga con mucho cuidado, sin desperdiciar recursos, porque a la larga nos conviene, ¿no? Muchas gracias, doctor Molina. Bueno, habiendo agotado esta parte de nuestro orden del día, quisiéramos invitarles a que por favor pudieran acompañarnos en este proceso de votación. Quisiera solicitar a mis compañeros y compañeras si es de dispensarse la lectura al proyecto de dictamen una vez que fue ya distribuido en todas sus oficinas desde hace unos días. Le solicito a Marcela Guerra si puede someter a votación. Sí, sometemos a votación el proyecto de dictamen. Empezamos de izquierda a derecha, señor senador. Este es económico. Perdón, en lo económico. Los que estén a favor del sentido del dictamen, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. No, de que se dispensen los trámites. Por unanimidad, señora presidenta. Se dispensa entonces la lectura del proyecto de dictamen. Muchas gracias, senador secretaria. Damos lectura entonces únicamente al resolutivo del proyecto de dictamen. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, le solicito, senadora Marcela Guerra, si puede someter a votación nominal nuestro proyecto de dictamen.
Con todo gusto, senadora. En consecuencia, solicito a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se sirva mencionar nombre y sentido de su voto. Empezamos de la izquierda, señor Félix González Canto. Adelante. Sí, a favor, presidente de Secretaría. Gracias, senador. Ana Guevara, a favor. Gerardo Flores, a favor. Luz María Beristain, a favor. Marcela Guerra, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Sonia Rocha, a favor. Bueno, muchas gracias, senadoras y senadores. Es por unanimidad que se aprueba el dictamen. Pues muchas felicidades, señor secretario, doctor. Son muy buenos caballeros. Le pedimos, por favor, a la Secretaría Técnica recabe de inmediato las firmas para que puedan turnarse ahora mismo a la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, para su proceso legislativo. Muchas gracias. No teniendo más asuntos a tratar en esta reunión, se levanta la sesión y nos vemos mañana, compañeras y compañeros, a las 10:30 de la mañana en este mismo salón, por favor. Gracias. Muchas gracias, secretario, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todo su equipo.